Grábenos, don David. Mire, muy interesante lo que planteó el presidente López Obrador. Mire, luego de que la periodista Ana Elizabeth García Vilchis se exhibiera de la forma más terrible a personajes muy despreciables de la política y de los medios de comunicación tradicionales, el presidente López Obrador se refirió directamente a Carlos Alarraqui. Si usted no conoce a Carlos Alarraqui, como muchos mexicanos, yo le cuento quién es. Fíjese, Carlos Alarraqui para el común denominador de los mexicanos es un desconocido. Nos presentan sus columnas, sus supuestas cartas que tiene desde hace mucho tiempo en el Universal, y nosotros siempre decimos, pues, ¿quién chingados es ese? El común denominador de los mexicanos. Pero en las esferas del poder sí es una persona muy conocida, Carlos Alarraqui. Es un hombre que se ha mantenido en una serie de campañas políticas, él es publicista y que está conectado directamente a esas esferas del poder. Recientemente creó una especie de copia de la ultraderecha sin censura, un programa en el que se tratan temas políticos. Ya sabe que usted que intentaron hacer lo mismo con Latinos, copiarle a Sin Censura, intentaron hacer lo mismo con este programa de Carlos Alarraqui, en el que se han hecho las declaraciones más infames hasta el momento en la historia de los medios de comunicación en México, las más infames. Es ahí, en el espacio de Carlos Alarraqui, en el que amenaza a Lili Téllez, la senadora Lili Téllez, a Vicente Serrano, y que ella, junto con sus compañeras de partido, la senadora Xochitl Gálvez y la senadora Kenia López Rabadán, hacen un llamado a la violencia para que ataquen sus seguidores, para que nos agredan a los miembros del equipo de Sin Censura. Desde ahí comenzaron a llegar amenazas para varios miembros del equipo de Sin Censura y de nuestras familias, amenazas con fotos. Pero esta es una de tantas situaciones que ocurren en ese espacio de Carlos Alarraqui. Recientemente nos burlábamos, es una declaración verdaderamente funesta que hizo Carlos Alarraqui junto con Beatriz Pajés y el saco de pus Javier Lozano, en la que, según esa señora, Beatriz Pajés, también una junior de la política, su papá, pues en efecto fue periodista, pero ahora ella se consagra como una de esos personajes que solamente ha llegado hasta donde está debido a su apellido de alto pedorraje. Esa Beatriz Pajés aseguró que estaban llegando aviones desde Venezuela con personas indocumentadas. Ella se refirió a ellos con a estos inmigrantes supuestos, porque ni siquiera se pudo comprobar, con con una palabra que es peyorativa para nosotros los inmigrantes, una palabra que no puede ser considerada de ninguna forma. La palabra, yo se lo digo, simple y sencillamente para que no lo utilicemos, ilegal. Eso no puede existir, ningún ser humano es ilegal. Nuestra condición jurídica no puede ser ilegal, ni siquiera las personas que se mantienen al margen de la ley son ilegales, como Ricardo Anaya, por ejemplo, que está en fuga. Pues ni siquiera él es una persona que esté en una condición jurídica ilegal, eso no existe, no existe. Pero insisten, por ejemplo, acá en Estados Unidos en llamarnos así a los mexicanos que cruzan la frontera sin documentos, por ejemplo, o a los hermanos inmigrantes de otras naciones que lo hacen así, furtivamente, que llegan aquí a esta frontera de esa forma. Así es como se les conoce de manera peyorativa. Estoy convencido que en algún momento esa palabra será considerada como la palabra con N, que ya es impronunciable, innombrable aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues esta señora se inventó que se trataba de una especie de ejército que estaba buscando unirse a las filas de López Obrador y bueno, no pudo comprobar nada al respecto. Fue una situación verdaderamente lamentable. Le digo, fue exhibida de la forma más terrible. Ella, el saco de pus Javier Lozano, Carlos Alarraqui, por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, quien pues bueno, la pone en la palestra con este tipo de declaraciones. Y el presidente López Obrador, al referirse a esto casi al terminar la conferencia de prensa mañanera, asegura que Carlos Alarraqui es en extremo conservador. Dice que es hitleriano, que como se piensa que ya no existe Hitler o Mussolini, que se piensa que ya desapareció el pensamiento nazista o fascista, el estalinismo o la derecha rancia española, pues no se consideran este tipo de términos, pero que él sí lo es. Dice el presidente López Obrador que Carlos Alarraqui es un hitleriano, que sí existe como un verdadero fascista. Después se burla de Javier Lozano, rememora aquel momento en el que Lozano se inventó otra fake news de lo más ridícula como la de Beatriz Pajés,
una fake news que empezó a difundir los medios de comunicación tradicionales cuando ya pertenecía a la campaña de MIR, de que supuestamente el presidente López Obrador y él y su campaña estaban recibiendo dinero del gobierno ruso. Dice el presidente que cuando le comentó esta noticia, la ahora secretaria de Energía Rocío Nale, estaban en el puerto de Veracruz y que burlándose dijeron, vamos al puerto a hacer este video que les vamos a presentar a continuación. Adelante, doña César. Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso de Zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mit habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. Bueno, pues nosotros nos reíamos en aquel entonces, ya hace varios años, en el equipo de Sin Censura, cuando lo vimos por primera vez, cuando lo pusimos al aire, estábamos muertos de la risa, al ver pues, cómo se burlaba en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador del saco de pus Javier Lozano por este tipo de declaraciones. A mí me preocupa muchísimo que tengan encumbrado también en el ambiente jurídico a Javier Lozano, un tipo que no ha detentado un cargo durante mucho tiempo más que cuando estuvo como secretario del Trabajo en tiempos de Felipe Calderón. Fue la única vez que tuvimos ahí a un Javier Lozano que detentó su puesto durante varios años, pero de ahí en fuera su paso por la política ha sido un verdadero fracaso, no duró ni 24 horas al frente de la vocería supuestamente de esta organización empresarial, se me fue el nombre ahora, le ofrezco disculpas, y siempre pues ha resultado tener este tipo de comentarios muy desafortunados. Es al que se le vincula precisamente con las declaraciones muy fuertes del ciudadano chino-mexicano Shen Li Yegong, estas declaraciones de que coopera su cuello, se acordará usted perfectamente. Ha sido también vinculado por políticos a situaciones del crimen organizado, del huachicoleo, en vivo. Una vez se le vinculó así en vivo en Televisa y es que se fue la luz, ¿no? Por ejemplo, ha tenido declaraciones verdaderamente funestas, racistas, discriminatorias, y lo peor de todo, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero es que el sujeto es catedrático en la Libre de Derecho. Imagínense, da la materia de introducción al estudio del derecho. Imagínense, la primera materia que obtienen los estudiantes de derecho se las presenta este desafortunado y desagradable sujeto llamado Javier Lozano. Bueno, pues es uno de los que encabeza siempre este tipo de tonterías, de planteamientos verdaderamente ridículos, planteamientos que verdaderamente resultan hasta indignantes y que bueno, pues hoy son la burla de todos, gracias a que así lo plantea en la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador. Así que pues muy pendientes de eso. Y hubo más declaraciones fuertes. Le quiero, mire, me está llegando más información. Me dice Vicente que no cierre la transmisión. No, todavía tenemos mucho de qué platicar. Está Vicente a punto de aparecer atrás de mí, así que en cualquier momento usted estará viendo y escuchando a Vicente Serrano llegando por aquí a estas inmediaciones de del Consulado de México, aquí en San Antonio, Texas. A mí me da pues gusto estar con usted, pero también seguimos muy sentidos, muy dolidos por esta tragedia, impactados por esta tragedia en la que fallecen aproximadamente 51 inmigrantes entre estos 27 mexicanos. Así que aquí estamos con mucho gusto. No se preocupe, le pido a don David que nos platique en estos momentos las redes sociales. El programa sigue, aquí estamos. En cualquier momento llega Vicente. Por favor, don David, compártanos las redes sociales para seguir en comunicación.
relación con el público consumidor de Sin Censura. Claro que sí, mi estimado Toño. Nuevamente un saludo para toda la gente que sigue en sintonía. Ya son más de 15,000 personas conectadas. Muchísimas gracias. Ya en un momentito más llega nuestro querido Don Vicente para hablar con todos ustedes, para saludarlos por ahí a un ladito del buen Antonio Ruiz, allá en San Antonio, Texas. Así que nuevamente recordarle a la gente que no se les olvide ese dedito arriba, ese me gusta, ese like. Es muy importante para que así YouTube pues diga que estamos aquí en vivo y a todo color y más gente se pueda conectar aquí a las transmisiones. Ahí están viendo la pantalla. Estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, para que se suscriba si es que aún no lo ha hecho. En Facebook estamos transmitiendo a través de Noticiero Sin Censura. Así que gracias por el apoyo y ahora sí seguimos con el buen Antonio Ruiz. Grábenos, don David.